Historia de la Iglesia, parte 22. El sellamiento. La Biblia menciona una etapa de sellamiento del pueblo de Dios. Los hijos de Dios tendrán que ser sellados justamente antes de que Cristo venga por segunda vez. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, y en el versículo 3 leemos lo siguiente. Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí, un ángel pide a otro grupo de ángeles que todavía se detenga el tiempo para que los hijos de Dios tengan que ser sellados. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, leemos con respecto a los que serán salvados. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era semejante a arpistas que tocaban con sus arpas. Aquí se menciona que en el monte de Sión, juntamente con el Cordero, estaban los 144,000 que habían sido sellados para poder entrar en el reino de los cielos. De manera que entonces la Biblia nos presenta que el sellamiento es totalmente bíblico. Pero ¿qué es ese sellamiento? ¿A quiénes se les pondrá el sello? ¿Y cómo poder lograr que ese sello sea puesto en nuestras frentes si es tan esencial para la salvación? Las Escrituras presentan lo siguiente con respecto al sellamiento. La mensajera del Señor escribió, Eventos de los últimos días, página 224. Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos, para librar a ese pueblo de la ruina general. Aquí se hace mención de que todos los hijos de Dios ciertamente reciben un sello semejante a aquella marca que fue puesta en los días de Moisés, cuando se tendría que liberar a los primogénitos de los hijos de Israel. Habían caído 9 plagas. El faraón todavía no quería hacer caso para soltar al pueblo de Dios. Moisés y Aarón se habían aproximado al rey faraón de Egipto con el propósito de que pudiera soltar al pueblo del Señor para que vaya a adorar a Dios al desierto. Pero faraón había endurecido el corazón. Así que finalmente vino una plaga en la cual Dios haría que este rey tuviera que sufrir y humillarse. Dicha plaga involucraba la muerte de todos los primogénitos de los egipcios, desde el hijo del rey hasta el último de los siervos. De manera que cuando esta plaga se desarrollaría, Dios había mandado al pueblo de Israel que tuviera cuidado de poner una marca de sangre en cada uno de los dinteles de sus puertas, a fin de que cuando pase el ángel de la muerte, estos no tuvieran que morir por el poder de este ángel. Pues aquellos que no tenían esta marca puesta en los dinteles de sus puertas, entonces el ángel de la muerte pasaría y los mataría. Había dicho el Señor a Moisés, Éxodo capítulo 12, versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. De manera que entonces, la señal que se iba a poner iba a ser una señal de protección y de liberación. Así también los hijos de Dios para los últimos días, antes de que venga el tiempo de la destrucción final, tendrán que ser sellados para ser protegidos de las desgracias que caerán sobre la tierra. Aquellos que no tengan el sello de Dios, sin duda, perecerán. Así fue escrito dentro de la Santa Biblia. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 9 y en el versículo 4, leemos lo siguiente. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Dice con respecto a esto la mensajera del Señor. Libro de Maranata, página 240.
y ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: ¡Consumado es! De manera que entonces hay un tiempo fijado para el sellamiento, y es precisamente antes de que venga la destrucción final. Por esa razón es que el Señor manda a todo su pueblo para que vaya a comunicar el último evangelio de misericordia, a fin de que todos aquellos que escuchen este último mensaje sepan que tienen que ser sellados. El mensaje que ha sido especialmente diseñado por Dios para que hable acerca de este sello es el mensaje del tercer ángel. De Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 hasta el 11, dice la Escritura: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí se hace diferencia entre aquellos que serán salvos y los que no. El capítulo 14 decía que los que estén en el monte de Sión tendrían el sello de Dios en sus frentes. Y el capítulo 14 ahora, en los mensajes de los tres ángeles, en el versículo 9 hasta el 11, nos dice que existe también una marca de la bestia, la marca del anticristo. De manera que este mensaje hará que el mundo entero tome conciencia para no recibir la marca del anticristo, a fin de recibir el sello del Dios viviente. ¿Pero qué cosa es ese sello? ¿Qué tiene que ver esto con el pueblo de Dios? Escribió la mensajera del Señor. Primeros Escritos, página 89. El tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial. De manera que el mensaje del tercer ángel es el que se encarga de poder sellar en gavillas para el granero celestial. Gracias a este mensaje, dentro de la iglesia se separará el trigo de la cizaña. Eventos de los últimos días, página 14. La mensajera del Señor escribió lo siguiente: y luego el tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 hasta el 11. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Pero qué cosa es el sello? La palabra del Señor también nos declara qué cosa es ese sello que será puesto a través del mensaje del tercer ángel en todos aquellos que conozcan la verdad para este tiempo. El mensaje del tercer ángel nos habla acerca del poder de la bestia y de su imagen. La bestia es presentada dentro de las Escrituras como el poder del sistema del papado, Roma papal. Las Escrituras comienzan la ilación en Daniel capítulo 7. Allí se presentan a 4 bestias que estaban luchando en medio de un mar turbulento. De entre estas 4 bestias, cada una de ellas surgía cayendo la otra. Un león que representaba el imperio de Babilonia, de los días de Nabucodonosor. Luego le seguía un oso con 3 costillas entre los dientes. El oso representaba el imperio de los medos y los persas. Las 3 costillas representaban a las 3 naciones a las cuales los medos y persas habían derrotado: Egipto, Libia y obviamente Babilonia. Luego venía un leopardo con 4 cabezas. El leopardo representa el imperio de Grecia con Alejandro el Grande. Las 4 cabezas representan a sus 4 generales que habían quedado después de la muerte de él: Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco. Y luego de esto se presenta una 4ª bestia espantosa y terrible con dientes de hierro. La figura nos muestra claramente a quién representa. Es el imperio romano que derrotó a Grecia. Los dientes de hierro, los dientes, según Proverbios capítulo 30, versículo 14, nos dice que representan al armamento de una nación. Por lo tanto, en este caso los dientes de hierro en esta bestia representan al armamento que tendría el imperio de Roma. Roma fue el primer imperio que utilizó el hierro para su armamento, así que no es casualidad que los dientes fueran de hierro. De esta nación también se dice que tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos, según la profecía bíblica, en Daniel capítulo 7, versículo 23 y 24, se nos dice que fueron la división del imperio romano. En efecto, Roma se dividió en 10. En el año 476 después de Cristo, el imperio romano fue fraccionado. Los érulos, uno de los reinos bárbaros, fue el último que terminó por invadir a Roma, y con esto se selló la división del imperio romano. Roma cae, y debido a esto queda fraccionada en 10 partes. Los 10 reinos bárbaros entonces toman el dominio y el poder en todo el territorio del imperio romano. Según el profeta Daniel, de entre estos 10 cuernos caerían 3, y uno se levantaría en su lugar.
Los tres reinos que cayeron entonces en aquella ocasión fueron los érulos, vándalos y ostrogodos, y es que estos tres reinos eran arrianos, y el arrianismo fue creado por un tal Arrio que decía que Jesucristo no era Dios. Estas creencias comenzaron a combatir contra el catolicismo. Pronto parecía que las creencias arrianas ganarían, pero entonces el catolicismo, el papado, se unió por alianzas políticas con algunas naciones, de las cuales recibió el apoyo para poder vencer a estos tres reinos. Gracias a Justiniano, emperador de Roma, juntamente con su general Belisario, terminaron por expulsar a los últimos de ellos, a los ostrogodos. Esto fue en el año 538 después de Cristo. Debido a que estos ostrogodos no estaban preparados para la guerra, entonces cuando vieron al ejército de Belisario, decidieron salir huyendo. Así es como entonces pasa a manos de Justiniano el Imperio Romano, e inmediatamente Justiniano pone a Virgilio I como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Desde entonces comenzó el poder de la Iglesia Católica Romana, quedando como el cuerno pequeño que había derrotado a los tres anteriores. Pero de este cuerno se dice aún más. En Daniel 7:25 se declara que este cuerno, después de haber vencido a los arrianos, blasfemaría contra Dios. A pesar de que parecía ser victorioso el cristianismo a través del papado, pronto terminó blasfemando contra Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Las escrituras nos enseñan que blasfemar contra Dios en San Juan capítulo 10, versículo 30 y 33 es llamarse como Dios, Padre. En una ocasión Jesús se llamó Padre como Dios y quisieron apedrearlo porque dijeron que había cometido blasfemia. En el caso de Jesús era el Hijo de Dios y por tanto podía llamarse Padre como Dios. Pero cualquier ser humano que se llamara Santo Padre estaba blasfemando contra Dios. Y esto es precisamente lo que hizo el sistema del papado. Se puso el nombre de Dios, Santo Padre. Desde entonces, la profecía dice que correrían 1260 años de dominio papal. Y así fue. Desde el año 538 hasta 1798, el sistema del papado gobernó triunfante, hasta que Napoleón Bonaparte en dicho año 1798 toma preso al Papa Pío VI, se lo lleva deportado hasta Valencia en Francia, donde muere. De dicho poder se dice que perseguiría a los santos del Altísimo. Esto sucedió durante el tiempo de la Inquisición en la Edad Media. En esos 1260 años de poder, la Iglesia Católica persiguió a los protestantes llamándoles herejes por estudiar la Biblia por ellos mismos. Pero eso no es todo. También se dice que este poder cambiaría los tiempos y la ley. Esto sucedió en el año 321 cuando Constantino quitó el segundo y el cuarto mandamiento de la ley de Dios. El segundo que prohibía la idolatría, ya que él adoraba al sol, la luna y las estrellas. Y el cuarto mandamiento que mandaba guardar el día sábado, ya que él guardaba el día domingo adorando al Dios Sol Invictus. Por eso es que de ahí viene el nombre domingo en inglés Sunday, Sun Sol Day día. De ahí que entonces el sábado fue cambiado por el domingo. Se quitó aquel sello de Dios que era el día sábado, tal cual lo había declarado el Señor a través de sus santas escrituras, para poner el sello del domingo como autoridad de Roma. Dijo el Señor, Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Guardarán pues el día del reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así es como el Señor declaró que el día sábado era entonces el sello divino. Escribió la mensajera del Señor, Eventos de los Últimos Días, página 224. Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día del reposo del cuarto mandamiento. La verdadera observancia del día del reposo es la señal de la lealtad a Dios. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. La marca de la bestia es el día de descanso papal. Con estas palabras, la mensajera del Señor dejó en claro que el sábado es el sello de Dios y el domingo es la marca de la bestia, tal cual lo presentan las Santas Escrituras en la profecía de Daniel capítulo 7 como acabamos de verlo. Toda persona que recibe el mensaje del tercer ángel, que lo abraza, lo acepta como el mensaje del Señor, comienza a recibir el sello divino. El sello de Dios comienza a ser puesto desde el momento en que la persona se convierte al día sábado. Y esto solo puede suceder con la proclamación del tercer ángel. Este mensaje comenzó a ser proclamado a partir de la fecha de 1844. Ahora estamos bajo la proclamación del tercer ángel. Había escrito la mensajera del Señor en el libro de Mensajes Selectos tomo 2, páginas 117 y 118. De esta manera, toda persona que recibe entonces el mensaje del tercer ángel está siendo ya sellada. Pero este sellamiento es un proceso, solamente ha comenzado ahí. Una vez que se dé el sello, inmediatamente viene el zarandeo.
Escribió con respecto a esto la mensajera del Señor, Maranata, página 242. Así como el sábado fue la señal que distinguía a Israel cuando salió de Egipto para entrar en la Canaán terrenal, así también es la señal que ahora distingue al pueblo de Dios cuando sale del mundo para entrar en el reposo celestial. Eventos de los últimos días, página 224. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los que son sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá, ciertamente ya ha comenzado. Aquí la mensajera del Señor presenta el sellamiento entonces como un proceso antes del zarandeo, para que cuando la persona sea sellada, inmediatamente comience su zarandeo. Esto significaría que cuando la persona ha salido del proceso de la reforma, como hemos dicho en nuestro tema anterior, es producida por la proclamación del mensaje de los tres ángeles. No hay reforma sin la proclamación de los tres ángeles, porque estos mensajes son los que producen el cambio en la persona. Pero en esos mensajes de los tres ángeles se le enseña a la gente a guardar el día sábado. De manera que cuando recibe estos mensajes de los tres ángeles, está lista y preparada para pasar el zarandeo, porque ahora ha empezado a recibir el sello. Si soporta durante el tiempo del zarandeo y logra pasar, entonces quedará sellada para siempre, para que pueda entrar en el reino celestial, para que pueda recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón. Pero si no soporta en el zarandeo, si en el zarandeo cae, entonces habrá perdido su oportunidad y su época del sellamiento habrá pasado para esa persona y no habrá nada que hacer por ella. Dice la mensajera del Señor con respecto a esto: en el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelarlas orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Eventos de los últimos días, página 186, primeros escritos, página 271. Y es que en medio del zarandeo había una lucha portentosa que se tendría que vencer para poder pasar y recibir así la bendición de Dios. Escribió la mensajera del Señor, página 199, Maranata. Vi que algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente. Los ángeles malos los rodeaban oprimiéndolos con tinieblas para ocultarles la vista de Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad que los rodeaba, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. De cuando en cuando Jesús enviaba un rayo de luz a los que angustiosamente oraban para iluminar su rostro y alentar su corazón. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes. Nada hicieron los ángeles por quienes no se preocupaban por ayudarse a sí mismos y los perdí de vista. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Mi atención se fijó entonces en la hueste que antes había visto y que estaban fuertemente sacudida. Doble número de ángeles custodios los rodeaban y una armadura los cubría de pies a cabeza. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. De manera que entonces, después del sellamiento, queda la lucha de parte del pueblo del Señor al pasar por ese zarandeo. En el zarandeo, aquellos que no estuvieron estudiando la palabra del Señor para estar seguros de lo que habían escuchado en la reforma, es decir, en el mensaje de los tres ángeles, por ser negligentes no recibieron el sello de Dios. De manera que entonces, después de que recibimos el mensaje de los tres ángeles, necesitamos confirmar nuestra fe, estar seguros de lo que estamos creyendo. En el zarandeo las falsas doctrinas correrán de un lado para el otro, y miles de personas no querrán obedecer los mandamientos de Dios. Entonces será el momento cuando los fieles buscarán el conocimiento de la palabra, y al estudiar por ellos mismos descubrirán que Dios ha pedido guardar sus mandamientos y se pondrán de parte del Señor. Los negligentes, que no quieran obedecer los mandamientos de Dios porque no les gusta obedecer lo que Dios pide, pronto quedan rezagados en el camino y hechos de lado para recibir la marca de la bestia. Escribió con respecto a esto la mensajera del Señor. Página 239 del libro de Maranata. El sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo. Así como la cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu Santo y conservar la imagen de Cristo.
Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos, es decir, no producen frutos de justicia. Página 238, Maranata. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será puesto nunca en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos llamadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. La pureza significa ser semejante a Cristo. Para poder alcanzar la pureza, lo que se necesita es el conocimiento de la palabra del Señor puesto por obra en la vida. No solamente que seáis oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Ningún hombre puede hacerse puro por sí mismo. Eso es un imposible. Cuando la Biblia dice todo aquel que se purifica es puro como Jesucristo, está declarando que cuando nosotros venimos a las Santas Escrituras, estas nos enseñan cómo santificarnos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan capítulo 17, versículo 17. Y Dios ha dado a través de esa palabra el mensaje de los tres ángeles. Todos aquellos que sigan el mensaje de los tres ángeles y obedezcan todo lo que estos mensajes enseñan, verán que al final terminarán siendo puros, obedeciendo los mandamientos de Dios. Porque Apocalipsis 14:2, el mensaje de los tres ángeles termina diciendo: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios son puros. Por tanto, entonces, lo que se necesita es conocer los mensajes de los tres ángeles para que estos faciliten nuestra obediencia de los mandamientos de Dios. Cientos y miles de adventistas del séptimo día que no quieran recibir el mensaje de los tres ángeles verán que no pueden obedecer los mandamientos de Dios. Caerán en el legalismo. ¿Qué cosa es el legalismo? Es hablar de que hay que creer en la ley de Dios y luego decir que no se la puede obedecer, que no hay nadie en la tierra que la pueda cumplir. Eso se llama legalismo. Legalista es el que dice y no hace, el que dice que cree en la ley, pero luego dice que no se la puede cumplir ni obedecer. Mas el verdadero obediente es el que lucha por obedecer todos los mandamientos con la ayuda de la sangre de Cristo. Cristo murió en la cruz para que el hombre pudiera obedecer la ley. Ningún ser humano podría obedecerla si no fuera por la sangre de Cristo. Cuando el ser humano está observando la ley y se está esforzando por obedecer los 10 mandamientos tal cual lo pide la Biblia, mientras lucha y se esfuerza por obedecer la ley, a su vez también tiene la sangre de Jesucristo cuando comete errores. Todos los que estén intentando obedecer la ley, definitivamente, mientras luchan por cumplirla todavía cometerán errores porque son seres humanos, porque todavía somos pecadores. De tal manera que entonces necesitamos de la sangre de Jesucristo, para que en cada error que cometamos la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, mientras seguimos obedeciendo la ley de Dios hasta alcanzar la perfección total. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, primera de Juan 2:1. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas de la santa ciudad. Apocalipsis 22:14. Así que la pureza del carácter, pureza de mente y pureza de cuerpo solamente se alcanza por el estudio del mensaje de los tres ángeles. ¡Qué increíble! Dice más la mensajera del Señor: pero los que se unan con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Los que se van amoldando con el mundo, es decir, los que no quieren seguir los mensajes de los tres ángeles, entonces se amoldan con el mundo, porque al no seguir los tres ángeles siguen lo que dice el mundo. Ningún hombre puede dejar de salir del mundo, eso es un imposible. Estáis en el mundo, dijo Jesucristo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto significa que la única forma en que nosotros podemos estar guardados del mal es estudiando la palabra, el mensaje de los tres ángeles, y estos harán posible que no caigamos en el mundo, porque estos mensajes han sido diseñados especialmente para hacer que el hombre no toque el mundo. Así es como el Señor libra a su pueblo con este mensaje de los tres ángeles. Tan pronto como se haya alcanzado este nivel, entonces los hijos de Dios habrán sido terminados de sellar y preparados para el tiempo de angustia. Dice la mensajera del Señor, Maranata, página 241. Precisamente antes de entrar en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios vivo. Entonces vi que los cuatro ángeles dejaban de retener los cuatro vientos, y vi hambre, pestilencia y espada, y nación se levantaba contra nación, y el mundo se hallaba en confusión. De manera que entonces los hijos de Dios tendrán que recibir finalmente el sello de todo el carácter de Cristo que habrán formado precisamente antes de entrar en el tiempo de angustia. Esto es después de que se da ya el fuerte pregón y se ha recibido la lluvia tardía.
Quiere decir que el sellamiento entonces se extiende hasta precisamente antes de entrar en el tiempo de angustia. El sellamiento comienza con los 144.000 y termina con la gran multitud. De esto hablaremos en nuestro próximo tema. Allí conoceremos quiénes son los 144.000 y quién es la grande multitud que quedará para los últimos días. Estas cosas deben absorber nuestra mente y nuestra atención, dijo la mensajera del Señor. Eventos de los últimos días, página 225. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Los que venzan al mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Eventos de los últimos días, página 227. Todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Ojalá sea colocado sobre nuestras frentes. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel vaya sellando a los siervos de Dios en sus frentes? De esta manera se nos llama a reflexionar en este tiempo de sellamiento, en permitir que el Espíritu Santo pueda poner el sello en nuestras frentes. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 30: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para la redención. De manera que es el Espíritu Santo el que pone el sello en nuestras frentes. A través del estudio de la palabra del Señor es como el Espíritu Santo puede poner el sello en nuestras frentes. Dice el libro de Ezequiel capítulo 37 versículo 26 y 27: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De manera que entonces el Espíritu Santo, a través del estudio de la palabra del Señor, es el único que puede hacer posible que el sello de Dios pueda ser puesto en nosotros. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan capítulo 6 versículo 63. De manera que el Espíritu viene a través de la palabra, y tanto más estudiamos la palabra, más recibimos el sellamiento de parte de Dios para que seamos semejantes a Cristo en carácter. Ate el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Isaías capítulo 8 versículo 16. De manera que todos los que lleguen a obedecer todos los mandamientos de Dios, esos tendrán el sello de Dios en sus frentes. Tal como lo decía Ezequiel 36 27: pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y los pongáis por obra. Ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Que Dios quiera que cada uno de nosotros pueda tener ese sello. Ahora veremos el mensaje que enseña quiénes son los 144.000, la gran multitud y el sellamiento. Esto lo veremos a continuación.